Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista política que esta mañana es con la congresista Jenny Vilcatoma, que por el momento no tiene bancada, o ya no la tendrá hasta el final de este ejercicio parlamentario. ¿Cómo está, congresista? Buenos días, muy bien, gracias. Podría tenerla si decido incorporarme a una bancada, pero por ¿Una el de momento, las que ya existe? Sí. Una de las que existe, pero yo quiero seguir trabajando como independiente, que me permite hacer denuncias por corrupción, ¿no? Sin ningún tipo de impedimento ni dificultad. Aunque no pertenezca a bancada alguna, por el momento usted ha anunciado que va a respaldar, así individualmente, la moción de interpelación al ministro Vizcarra, que está impulsando Acción Popular. Lamentablemente, en perjuicio de nuestro país, se han tomado decisiones que hasta el día de hoy ya constituyen delitos, como por ejemplo con la suscripción de la adenda se habría incurrido ya en la comisión del delito de negociación incompatible, pues en cada acción que ya ha tenido este gobierno en la firma de la adenda se ha ido beneficiando, o sea, acciones, ¿no?, con un interés extraordinario que terminan beneficiando a este consorcio y no al Estado peruano. Y más aún se agrava la situación al estar en una figura de APP y haber desnaturalizado totalmente el camino para poder beneficiar a la empresa, y en el camino haber incluido en la adenda temas que no eran objeto para ser tratadas, pues esta adenda había iniciado, ¿no?, dentro del marco de la APP, invocando una causal excepcional para poder modificar el contrato antes de los 3 años, que era el acreedor permitido. Entonces, el acreedor permitido, ¿qué significaba? ¿No? Que el banco que le había dicho a Kuntur que le iba a cobrar 22% de intereses, presenta una propuesta, ¿no?, que a la vez Kuntur lo presenta ante el MTC. La negociación que tenía que haber existido entre el MTC y Kuntur tenía que haber sido dado como resultado esa petición, esa solicitud, esa propuesta que hacía el acreedor permitido. Es decir, te traigo una propuesta más cara, menos cara, tengo estas propuestas para ti. Entonces, el resultado tenía que haber versado para decirle sí o no respecto ¿Cuál es a esa la negociación propuesta incompatible? Porque ese es el delito. Aquí en este momento le voy a explicar. O sea, aquí en este momento le voy a explicar que al finalizar esta negociación, la decisión debe haber versado en decirle sí o no a la propuesta del acreedor permitido. Pero es en ese momento en el que la decisión sale totalmente del marco legal y se asume que el Estado va a ser quien cumpla con buscar el financiamiento, asumir los riesgos, y lo más grave aún, se han incorporado 2 situaciones que no tenían nada que ver con la agenda, la adenda, el pago del adelanto y el adelanto de ciertas obras que le correspondían al gobierno. Pues únicamente en esta tramitación para esta adenda debió haber versado sobre la causal que les permitió abrir la puerta, que era el acreedor permitido. Y de acuerdo a esa visión que usted nos presenta de las cosas, ¿la responsabilidad a quién alcanza? Al ministro Vizcarra, a la persona que firmó el contrato y a todos los técnicos que en el camino... Firmó... Sí, el viceministro. Lamentablemente, los abogados de la viceministra no supieron alertarla a no firmar. Sí. Porque sinceramente yo veo complicados ahora a estos 2 funcionarios, de los cuales esperaba mucho en una situación que fácilmente era evitable, por responsabilidad, por cautelar simplemente los intereses del Estado. Sí, bueno, es sintomático, a mí me pareció muy sintomático el retroceso en un momento cuando reciben esta exhortación de la Comisión Lavajato. Es decir, ellos no tenían por qué retroceder, el ministro Vizcarra no tenía por qué retroceder ante una carta de exhortación de una comisión del Congreso. Parecía que se estaban aferrando a una posibilidad de detener las cosas respecto de las cuales no estaban muy convencidas. Sin embargo, 2 días después siguen adelante y dejan de lado esa inquietud. Yo hago un análisis de lo que puede haber pasado en ese momento. Cuando se presenta la carta desde el Congreso, obviamente no se ha especificado técnicamente lo que ya ahora sí se conoce, que ha hecho que paren. Si en esa carta hubieran sido evidenciados en las graves irregularidades que se estaban incurriendo, estoy segura que no hubieran podido continuar. Entonces, como habían cuestionamientos más, digamos, por las extrañas vinculaciones que podrían revelar actos de corrupción que no dejan de ser importantes, son graves. Incluso con esa carta debieron haber retrocedido, pues lamentablemente en las APPs no se puede dar adelanto, y en la adenda se ha previsto darle un adelanto de 40.2 millones, Mario. Sí. Entonces, incluso tomando en cuenta un hito, el hito más caro, incluso se ha previsto pagarlo
hoy día ya se hubiera pagado esa adenda si no lo hubiéramos hecho público. De manera que a usted le parece pertinente la intervención de la Contraloría, la observación de la Contraloría. Es la obligación de la Contraloría. Y el retroceso o, digamos, la suspensión de este pago inicial de parte del Ministerio. Si no se hubieran visto descubiertos, ellos hubieran hecho el desembolso. Personalmente, al analizar digamos, la conferencia de prensa de la Contraloría, yo identifiqué también este hecho y lo hice público y vine insistiendo en ese sentido y me comuniqué también con funcionarios para saber si verdaderamente iban a desembolsar. Y en efecto, al viernes ya tenían la idea de desembolsar. Y cuando yo pregunto, ¿y por qué van a dar un adelanto que tiene que ser entregado en 2 años? Lo van a dar ahora. ¿Qué va a hacer la empresa con ese dinero desde ahora? Si con solo depositarlo en el banco ganaría intereses y se corre el riesgo de que no lo tengan en el momento de iniciar la obra, que es la razón de ser del adelanto. Y nos indicaron que además de que al mes de haber iniciado la remoción de tierras ya iban a hacer determinadas construcciones como la torre de control. Eso es totalmente, digamos, no es técnico porque ya tenemos ahora el estudio de ingeniería definitivo aprobado. Hay un calendario. En tanto no se termine con la totalidad de trabajo del movimiento de tierras, no se puede hacer ningún tipo de construcción. Es como que te busco cualquier pretexto porque no existe en la adenda digamos, un sustento financiero y legal. Solamente existen explicaciones genéricas que han dado lugar a este adelanto, que no solamente, como te digo, es grave porque se tomó el hito más caro. Es decir, si yo tengo 5 hitos, el primer hito me cuesta un sol porque es menos, digamos, la inversión en la primera etapa, el segundo más, el tercero más. Si yo voy a darle un adelanto para iniciar la obra, yo le tengo que dar el costo del primer hito, que es un sol, pero le han dado el del más caro y encima se ha previsto digamos, el descalce que tomaría el pago de 30 días se ha previsto que lo incluyan y le han aumentado un 10% más, Mario, por cualquier contingencia. Eso es grave. Políticamente, entonces, ¿esto en qué se traduce? ¿Usted va a firmar la moción de interpelación? Así es. Exactamente. ¿O ya la firmó? No, todavía no la he firmado. Yo pienso que el día de hoy... Porque todavía no está redactada, no, ya hay un borrador. Sí que la han trabajado, yo lo que quiero hacer es aportes, ¿no? de los cuestionamientos técnicos. Y sobre todo porque, ¿sabes, Mario? Ya en el ámbito técnico, lamentablemente, ya están incursos en aquello que los va a comprometer en un delito. ¿Pero usted no piensa como el congresista Víctor Andrés García Belaúnde que debe ser interpelación y censura? Bueno, vayamos por partes, pero hasta este momento, firmada la adenda, ¿no? Ya han cometido delitos. Lamentablemente, lo quieran o no, ya está cometido el delito, aún así se paraliza, aunque ya... Pero usted utiliza el plural, han cometido delitos, y la interpelación va solo dentro de la perspectiva que usted por la responsabilidad política. Por la responsabilidad penalmente, política, y técnicamente te hablo de varios, porque hay informes, suscritos, documentos que han generado que este resultado se dé. Pero hablando políticamente, obviamente la responsabilidad va a recaer sobre el ministro, porque él... ¿Y solo sobre el ministro o va también sobre el primer ministro y sobre el presidente en última instancia? Por supuesto que él no es responsable por la Constitución, pero políticamente hay un impacto por supuesto en que la imagen del presidente, si es que las cosas son así como usted inevitablemente, Mario, ¿sabes por qué? Porque tampoco se han sabido tomar las decisiones correctas para cautelar los intereses del Estado. Muy extrañamente hemos visto defendiendo un presidente de la República con una pizarra, incluso utilizando argumentos imprecisos, que lo que hacían era ver un proyecto como viable y exitoso, el cual no es técnicamente sustentado en ese sentido. A la vez, un primer ministro que, lejos de asumir las riendas del país, porque nosotros lo hemos escogido para que lleve las riendas del país desde su puesto, y no para que se aleje del cargo cada vez que se aparece un familiar de él en una empresa. O sea, ¿cuántas veces más tendría que suceder esto? Nosotros no lo hemos escogido, en realidad lo escogió el presidente finalmente Kuczynski, lo ha hecho el presidente Kuczynski, pero ahora su deber, ¿no? Claro, ahora su deber es con el pueblo peruano. Entonces yo pienso que sí va a recaer sobre ellos, porque lejos, como te digo, de dar los correctivos que les correspondía, con el antecedente de que ya el contrato traía irregularidades, ellos simplemente los mensajes que han dado no han sido orientados a esclarecer, a tomarse el tiempo debido para que los informes técnicos les digan lo que realmente no podían hacer. Pero no va a llamar ustedes al primer ministro al Congreso, o por lo menos no va a participar usted en una iniciativa o promoverla para llamarlo y que dé explicaciones al respecto, porque evidentemente hay tenores distintos respecto de este proyecto al interior del Ejecutivo. A Vizcarra se lo nota asustado, por eso cada vez que puede dice no vamos a entregar ni un centavo, o retrocedió con la exhortación de la Comisión Lavallato. En otros sectores del Ejecutivo se ve en cambio una determinación absoluta respecto de echar adelante el proyecto.
Así es. Yo considero que hay que ir por pasos, hay que escuchar ahora al ministro, pero si en caso se generara el escenario para convocar al primer ministro, yo sí quisiera que venga y explique, porque hay muchas preguntas que no van a poder absolver y él es el responsable de ese gabinete y por ende esas consecuencias le van a llegar al gobierno. Mira, yo soy la principal interesada, estando o teniendo un conocimiento de la corrupción en el Perú y siendo esta parte de una lucha que tengo hace varios años, que el gobierno y el Congreso sean instituciones fuertes para poder ser los que batuteen esta lucha contra la corrupción. Pero lamentablemente vemos una serie de acciones que se evidencian a todas luces en perjuicio del Estado peruano. Y eso lamentablemente el día de hoy les va a pasar una factura. Y es terrible que se vean tan debilitados al iniciar, cuando deberían más bien ellos ser quienes den la imagen, no solamente emitiendo decretos supremos, tomando decisiones correctamente sobre la base técnica, pero siempre con el mismo objetivo, cautelar los intereses del Estado. Antes de que se nos acabe el tiempo, que está por terminarse, congresista, quería preguntarle por Julia Príncipe. Ya pasó el bache del problema a propósito de la fotografía y si conocía o no conocía a la familia. También usted dijo que debía dar un paso al costado, no sé si lo expresó con esas palabras, pero esa era la idea. Otros problemas han aparecido digamos, en la primera plana de la actividad política en el país y esto ha pasado a un segundo plano. Mi petición para que dé un paso al costado redundaba a la inacción que se viene dando por parte de la Defensa Jurídica del Estado y por la Procuraduría Anticorrupción netamente. Los actos fallidos de la doctora Príncipe, cuando esperábamos de ella también ser la líder para no por la negación inicial de la relación. No, eso es una cuestión, eso es una digamos, situación colateral que le evidencia mintiéndole al país. Pero lo grave que sí yo valoro es que haya afirmado categóricamente que no hay elementos o cuando hay indicios contra el señor Alan García, cuando hay muchísimos indicios y elementos reveladores que sí acreditan que se le incluye en la investigación. Pero adicionalmente yo sí sigo insistiendo en que dé un paso al costado y que también las procuradoras den un paso al costado, pues lo que estamos viendo es que no están ejerciendo su cargo correctamente en el sentido de, ayer yo leía una entrevista en Perú 21. ¿Usted está participando en la investigación? Sí. ¿Conoce del acuerdo? Lo he pedido, pero no me lo han dado. ¿Conoce de la colaboración eficaz? Nos han dicho que no participamos. Y todo queda ahí. Yo he participado como procuradora anticorrupción en colaboraciones eficaces desde el primer día. Claro, la Fiscalía no te lo permite fácilmente, pero tú haces ejercicio de las facultades que te reconoce la ley, presentas los documentos, porque finalmente la Procuraduría es la única parte... Pero parte... parece que la tormenta ya pasó. Bueno, yo supongo que por un tema mediático, pero tenemos por parte de la Procuraduría Anticorrupción esas reacciones. Ya tenemos a un Alan García, mediante un escrito de la Procuraduría, sea incorporado en la investigación preparatoria. Tenemos Graña y Montero dentro de la investigación preparatoria, pese a que ya existen elementos de convicción en el caso Toledo válidamente evaluados por un juez. No tenemos esos resultados. Yo cuestiono directamente el perjuicio en el Estado por la inacción por parte de la Procuraduría Anticorrupción, que está liderada por la doctora Julia Príncipe. Bien, teníamos más tema, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Congresista. Muchas gracias a la congresista Jenny Vilcatoma por esta entrevista. Nosotros nos vemos mañana aquí en de 6 a 9. Buenos días.